Buenos días, iglesia, que Dios me los bendiga. Hoy venimos a escuchar, a predicar y para que ustedes escuchen de parte de Dios otro tema, hermoso como todos los temas de Dios, y se llama los incrédulos, porque es que este mundo está lleno de incredulidad hacia las cosas de Dios. Creen más a un libro de 500 años que a un libro de casi 5.000 años, o de casi 6.000 años, de que Dios está hablando a los hombres. Entonces vamos a Juan 8, 43 al 47. El texto bíblico que encabeza este tema. Entonces dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, te doy gracias por esta bendita y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu me recuerde, me ayude y que pongamos en evidencia lo que está diciendo hoy tu palabra. El que no cree es incrédulo, porque dice, no creyeron a Jesús, pero sí le creen a la palabra del diablo. ¿Y por qué no puede? Porque no hay cabida en la palabra de Dios por una mente corrupta, mentirosa. Gracias te doy, Señor, que des entendimiento hoy a todo el que escuche esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Todo incrédulo, mire, todo incrédulo cree en la mentira y desecha la verdad. Todo incrédulo. Si aquí dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? ¿Qué palabra escucha? La palabra de mentira. Sale cualquier doctrina chueca y a esa le creen. Como le sustenta la carne, le alimenta con mentira, a esa van y la siguen. Pero usted hoy va a escuchar la palabra. ¿A cuál sigue? La palabra griega, apisto, es igual a incrédulo, sin la fe cristiana, infiel, no es creyente, persona indigna de confianza. En español, incrédulo es, dícese, del que no cree. Así de sencillo. Entonces, apisto, incrédulo, sin la fe cristiana, porque hay tanta fe. Que la gente dice, yo creo en lo que hago, pero sin Dios. Eso es temporal. Siempre termina derrumbándose porque es un castillo sobre la arena. No tiene cimiento, no tiene base sólida. Y así viven muchos. Y hay otros que permanecen, duran, pero siempre, al final del tiempo fracasan. Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra. Estamos en esta generación. ¿De qué? De incrédulo y perversa. Vamos a Lucas 9, 41. Entonces estamos en la generación última. Estamos en esta generación. Lucas 9:41. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Trae acá a tu hijo. ¿De qué les habló? Perversa, generación incrédula y perversa.
La fe es la que determina el milagro, o que usted le pueda operar las cosas de Dios. Pero como era incrédulo y le agregó algo perversa, y estaba hablando a los discípulos, y así hay una cantidad de gente en la iglesia, incrédulas. Usted les dice la palabra y no la creen, y oran no creyendo, y por eso nunca reciben respuestas de Dios. Entonces vamos a ver, ¿a qué no creen? Qué buena pregunta, ¿no? ¿A qué no creen? Y vamos a ver 3 respuestas a la palabra. A esta palabra no la creen. Juan 5:37 al 47. Juan 5:37 al 47. Dice la bendita palabra de Dios. ¿A qué no creen? A la palabra. Entonces Juan 5:37 al 47. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si ve, ellos perseguían a Jesús y supuestamente creían en la escritura de Moisés. Y Moisés escribió de Jesús. Y no creen a lo que dijo Moisés de Jesús. Y decían que tenían a Dios. Y así hay una cantidad de gente. No, la escritura fue hecha por hombre. Ajá, y entonces los libros que tú lees también no son hechos por hombre, pero con inspiración humana. En cambio, este libro fue hecho por hombre con la inspiración divina del Espíritu Santo de Dios. No fue cualquiera. Ellos escribieron, usted tiene toda la razón a decir que fue hecha de hombres, 40 hombres aproximadamente. Escribieron la Biblia. Pero los pensamientos vinieron de Dios, que es lo que de pronto usted no ha leído. Y mire que la palabra que debemos confiar es esta. Pero si viene otro con la nueva revelación, con el libro de los niveles, a ese le cree, porque te está hablando mentira, y la gente es más fácil creer la mentira que la verdad. Y es lo que muchos no entienden. Cuando uno ve la palabra de Dios y la entiende, usted la va a practicar. Si no la entiende, nunca la puede practicar. Porque la Biblia es un libro estrictamente espiritual, que solo se entiende con la palabra, con el Espíritu, no por sí solo. Entonces la Biblia fue escrita por hombres y fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a segunda de Pedro 1, 19
al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Sí, ven, escrita por hombre, pero revelada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, ¿qué rechaza el incrédulo? La palabra de Dios. En Hechos 3, 22 al 23. Hechos de los Apóstoles. 3:23 a 3:22 al 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿De qué profeta estaba hablando Moisés? De Jesús. Y no vamos a creer a los escritos de Moisés. Por eso Abraham dijo al rico, cuando le propuso que si enviaba alguno que hubiera muerto a los hermanos, dijo no, que oigan los escritos de Moisés y de los profetas. ¿Qué dijo? La Biblia. Entonces hay gente que no cree en la Biblia y se mete en eso en la cabeza que fue hecha por hombres. Sí, tiene toda la razón. Yo no dejaré de insistirle que tienen toda la razón. Pero ¿de quién es la inspiración? No hay otro libro que de principio a fin sea una palabra sumada que no se contradice. Lo que hay son malos lectores o malos intérpretes, que es diferente a una buena interpretación de la Biblia. Entonces mire que en Lucas 16:31, lo que les estaba diciendo del rico que estaba ya en el lago, en el infierno, o en el Hades. Mas Abraham, Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno levantare de los muertos. Yo le creo esta palabra, totalmente. Si usted cree otro libro, ya ese problema es de usted. Pero yo le creo a la Biblia. Yo le creo a esta que tiene casi 6.000 años. Hay gente que crea un libro que salió hace 100 años, 500 años, y le dan más vida y creencia, porque eso es humanismo. Pero eso se lo cree el humanista. Y son mentes humanas, y transmiten lo que ellos creen y les parece, pero aquí no. Y tú lo puedes entender, pero este libro se entiende a través del Espíritu Santo de Dios. Juan 12, 44 al 50. ¿Qué nos dice? Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, y al que me dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todo fue revelación del Padre a través de su Santo Espíritu. El que no oye la palabra de Dios es un incrédulo, el que la pone en duda. Entonces, ¿a qué no creen? A la palabra de Dios. Por eso se llama incrédulos. Segundo, a las señales. En Juan 4:48 al 54, dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Si no veo señal, no creo. Si no veo a alguien que resucite, no creo. Ah, que usted anda buscando eso. Yo creo a las señales. Hay una señal ahora clara. Pestes, hambres, terremotos, nación contra nación, falsos profetas, falsos Jesús. Son señales. La pregunta es, ¿tú crees en esas señales? Entonces vamos a ver para qué dice Mateo 24, 3 al 8. ¿Quieren señales? Sí, ahí están las señales. El problema es que tú no las crees. Echarle culpas a otro. Y eso es el diablo. El diablo arriba y el diablo abajo. Es Dios que está permitiendo señales para que tú te arrepientas y te conviertas. Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste. ¿Qué estamos viendo? Peste. Y después de la peste viene hambres, está en plural. Y después vienen terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Imagínense, si apenas estamos en los principios, ¿cómo será cuando avance más? Lo que viene para este planeta no es cosa hermosa. Por eso están buscando para ver dónde encuentran nuevas vidas o nuevas tierras a donde se refugiar. Pero que lean la Biblia para ver qué dice la Biblia. Dice, tierra nueva y cielos nuevos a los que esperamos a Jesús. No es para todo el mundo. Ahora, tercero, a las obras. Vamos a Juan 10, 24 al 39. Usted lo que necesita es oír palabras. A veces comienzan a relatar y a echar cuentos. Aquí es, oiga Biblia, coma Biblia.
y no coma cuento. Juan 10, 24 al 39. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Jesús le respondió, os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como has dicho. Dice, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí tenemos esa palabra, y seguimos leyéndola. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Si Él es Dios, no hay otro. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí cree y a las obras. Dice, a mí cree y a las obras, para que conozcáis y creáis en el Padre. Está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Mire que, ¿a qué no creen? A la palabra de Dios, a las señales y a las obras que hizo Jesús. Y así está el mundo hoy, dudando de la palabra de Dios. No creen en las señales que estamos viendo, y menos van a creer en las obras que está haciendo. Mire, yo soy una obra de Dios, porque mi familia, donde nací, saben que me gustaba. No caí en cosas extremadas, pero sí me gustaba andar en el alcoholismo, porque una vez se viene cargando con una descendencia o una cadena generacional de hábitos, malos hábitos. Nos gustaba vivir como queríamos, en glotonería, borracheras, afanes, engañando, haciendo negocios, estafando a la gente. Si comprábamos en 20, vendíamos en 120. Y decíamos que era Dios que nos bendecía. Y así se iba. Íbamos a parar en las cosas que no le agradaban a Dios. Adulterio, fornicación, mentiras, engaños. Y no creen. Y va uno al pueblo y lo que hacen es rechazarlo. No todos. Pero hay unos que sí se admiran de la obra y de la señal que está haciendo Dios a través de mi vida. Mire cómo confió Dios en mi vida. Confiarle esta palabra a un borracho, a un mentiroso. Y Él es el que nos transforma y nos hace a través del Espíritu Santo. Y nos cambia. Él me convenció de pecado a través de la misma Biblia. Lea la palabra y se convencerá que la Biblia es revelación de Dios para los hombres. No es la nueva revelación, ya está revelado todo aquí. Dile al Espíritu Santo que te ilumine. Ahora lo que tenemos es la iluminación de Dios a través del Espíritu Santo, de Cristo, la luz, para poder hablar esta palabra correctamente y llevársela a los perdidos del mundo. Y aquel que está en la iglesia dudando todavía,
le pueda llegar con amor para que cambie su vida. Entonces, quieren señales. ¿Qué más señal que Dios coja a un drogadicto, a un homosexual, a una lesbiana, que Dios coja a un borrachín, a un mentiroso y lo transforme y lo ponga a predicar la palabra? Y pueda haber hogares reformados, transformados por medio de su bendita palabra. Pero ¿a quién le pasa eso? Al que cree. No importa lo que tú hayas hecho. Él dice que éramos así, pero ya nos limpió, nos lavó y nos justificó por medio de su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario y la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, y la palabra nos purifica, porque la palabra es vida. Amén, iglesia. Ahora hay otra pregunta. Ya miramos a qué no creen. ¿A qué no creen? A la palabra de Dios, a las señales y a las obras. Y el mundo se está derrumbando. Cada día van las cosas peores. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, y la maldad se aumentará. A medida se vaya enfriando el amor hacia Dios, la maldad va aumentando día tras día. Dios no le prometió a nadie que el mundo iba a tener paz. Le prometió a cada creyente que si cree, le da la paz. Él es la paz que no da el mundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, dijo Jesús en Juan 14:27. Eso es lo que usted tiene que leer, confirmar que la palabra lo dice. No que se lo hayan dicho, sino dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Tanto miedo que hay hoy en día los cristianos. Temor a la muerte, temor al virus, temor a la situación. Mi hermano, no se turbe tu corazón, crea en la palabra. Él prometió que nunca te faltaría, que Él sería tu proveedor, sería tu pastor, y aunque anduvieras en valle de sombra de muerte, Él estaría ahí. Su vara y su callado nos infundiría aliento, y siempre nos estaría cuidando y protegiendo. Pero crea, no sea incrédulo. Crea que esta palabra es para la iglesia también, porque dentro de la iglesia hay incrédulo. Jesús cargaba a Tomás, el incrédulo, nada creía. ¿A dónde están los incrédulos? Adentro. Juan 20:24 al 29. Juan 20:24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Está viendo? ¿A dónde están? Adentro. Así hay gente aquí en la iglesia. Les está hablando uno la palabra, no crea. Y le dice uno, tenga ánimo, levántese, que el ánimo es el que te va a fortalecer. Dios siempre dijo, ánimo, yo estaré con ustedes. Jesús. Y no cree la palabra. Dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El chalón, que es la paz. Luego dijo a Tomás, ya Jesús sabía, imagínense, todo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué tal le parece esta gran reflexión que tenemos para hoy? ¿No cree que usted que en la iglesia hay tantos tomasinos
que les está hablando uno, y por eso a veces hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Y a uno lo reprende Dios también. Porque a veces estamos viendo las cosas y estamos dudando. Están dentro o adentro de la iglesia. Y por eso la palabra tiene que llegar así para ir venciendo a muchos tomasinos. Que se conviertan, que sean verdaderamente unos creyentes y no unos incrédulos. Afuera, imagínense, si lo hay adentro, ¿cómo estará afuera? Hechos 14, 2 al 7. Hechos 14, 2 al 7. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Veo que yo les hablo de ánimo. ¿Sabe quién te desanima ese? El incrédulo, y el incrédulo te manda para desde el psiquiatra, te manda para de otra parte, menos te manda orado a creerle la palabra a Dios. Con esto no estoy diciendo que no vayan de un médico, porque esa no es la doctrina que tenemos. Pero que vaya primero y que quite el desánimo, que se aliente, que crea la palabra. Ve lo que pasó y dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región de circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Amén, iglesia. Entonces, ¿a dónde los hay? Adentro y afuera. Entonces, ¿qué tema? Los incrédulos. Entonces, a veces juzgamos al de afuera y de pronto usted tampoco cree. Hay gente que le dice: mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le está diciendo al de afuera. Y cuando viene el problema no se levanta, no tiene fuerza. Porque es un incrédulo también. Él lo que hace es repetir como un loro lo que otros dicen. Eso es como decir: la sangre de Cristo tiene poder. Pero ni tiene comunión con Dios ni con los hermanos. Y quiere que le opere la sangre de Cristo. Vio cómo desanimaban los judíos y los gentiles a muchos. Y así hay gente en las iglesias, que en vez de animarte, lo que hacen es desanimarte. Y si te ven algo, dicen: mi hermano, tenga cuidado, no vaya a ser un cáncer. Qué belleza de palabra, ¿no? A donde dice que la palabra de un hijo de Dios debe ser medicina. Y debe de exhortarte, corregirte para que tú seas firme en la fe. Ay, pero ¿dónde está eso? Claro que está en Tito. Vamos a Tito, que le está diciendo Pablo a un pastor joven. Y mire cómo le dice. Entonces, si no creemos la palabra, andamos igual que Tomás. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, cuando uno reprende para que sean sanos en la fe y se animen a levantarse en medio de la dificultad, porque es el Dios del cielo que nos manda a que hagamos eso. Ahora dice otra pregunta: ¿por qué son incrédulos? Y tiene respuestas, 2 respuestas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás les ha cegado la mente. No es por otra cosa. Vamos a ver lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios, está con minúscula, de este siglo, nos dice de este milenio. Mire cómo es la Biblia de exacta.
Estamos en un siglo, no sabemos si puede venir en este o en el otro, pero va a venir el fin del mundo. En los cuales el Dios de este siglo cegó, están viendo, tienen ojos, pero el entendimiento está ciego. ¿Ya? El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Este Dios está con mayúscula. Ahí tenemos los dos Dios, el falso y el verdadero. Entonces, ¿qué hace Satanás? Son los ojos espirituales, porque tú puedes leer la Biblia con los ojos físicos. Yo no entiendo eso, que lo vas a entender si estás ciego. Los ojos espirituales están ciegos. ¿Y sabe quién te los tiene ciegos? Satanás. Aquí no le hacemos altar al diablo. Aquí desenmascaramos al diablo y a los que andan endemoniados también. Pero lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para que usted entienda la verdad. Hay gente que tiene más al diablo, le creen más al diablo que a Cristo. Le creen más a un brujo que a Dios. Y así vive el mundo, lleno de mentiras y engaños. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. La memoria o la mente está ciega. Y usted lee la Biblia y no la entiende, y puede leerla y no sabe lo que dice. A veces leen el Apocalipsis y creen que, porque le digo una bestia de 7 cabezas, creen que está hablando desde el diablo. O creen que esa bestia es algo. Y no, yo no leo ese libro porque me echa miedo. Si la palabra dice no tenga miedo, no se turbe vuestro corazón. Cree la palabra. Segundo, su mente. Claro, al tener el entendimiento así, tiene una mente, ¿sabe cómo? Vamos a leerlo. Tito 1:15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, mire, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y el que es reprobado es como el que le dicen no pasó el año, no ganó el año. Hay mentes reprobadas, conciencia cauterizadas, encallecidas. Eso es lo que vemos. Un mundo donde el diablo le tiene la mente ciega a una cantidad de supuestamente cristianos, porque están en la iglesia, pero tienen años. ¿Y sabe qué les dice uno? Bautícense, cásense. ¿Y sabe qué dicen? Que no están preparados. Que cuando estén preparados. ¿Y sabe quién los está preparando? ¿Quién los está esperando para prepararlos? El lago de fuego. Prepárate ahora. Dice que si no sabes predicar, si no sabes trabajar, entra, que el Consolador te enseñará. ¿Quién te enseña? El Espíritu Santo. Es el único que nos puede enseñar las Sagradas Escrituras, porque por Él fueron inspiradas y Él nos las ilumina, porque las revelaciones ya están. Por eso hay tantos que andan saliendo con revelaciones y tantos iluminados falsos, que lo que echan es mentira a través de la palabra, pero no es la palabra, son ellos. Qué bueno. Como tienen el entendimiento, tienen la mente perdida, están reprobados, están cauterizados. Eso trae consecuencias. Vamos a ver, consecuencias, vamos a traer aquí 3 consecuencias. Condenación en vida. Juan 3:18 al 21. Consecuencia. Juan 3:18 al 21. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz,
y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué pasa con el que no cree, que es un incrédulo? La palabra creer es como decir fe. El que no tiene fe. Abraham creyó, y aquí en hebreo dice, Abraham tuvo fe. Porque el creer fue en hebreo la escritura, y en griego es pisti, que es fe, es la misma palabra que nos está hablando, creer. Entonces el que no ha creído, si no ha muerto todavía, ya ha sido condenado. Hay gente que ya están condenadas, porque ellos rehúsan creer en Cristo y blasfemian contra el nombre de Cristo, contra el nombre de Dios. Y eso es lo que se llaman ya personas anatemas, personas apóstatas, que ya se fueron y no los hace venir nadie, porque ya se les metió fuego. Y eso trae muerte espiritual. Están muertos, vivos, pero espiritual muerto para Dios. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que no cree en el Hijo de Dios morirá y pasará la eternidad en el lago de fuego. Tienes la gran oportunidad hoy, no mañana, de decirle a Dios, creo en el Hijo que mandaste, creo en la muerte de Jesús, creo en la resurrección de Jesús, creo que Él es el Salvador del mundo, creo que Él es todo, Él es el camino, la verdad y la vida. Te invito a reflexionar, a creer a la palabra. Sal de la muerte que cargas, que aunque caminas, comes, duermes, estás muerto espiritualmente. Y fue cuando cayó Adán y Eva en la desobediencia, que fue el pecado, que le llaman el pecado original. Estaban vivos, pero estaban muertos para Dios. Los echó de ahí. Y a muchos va a echar y van a estar en vida. Y hagan lo que hagan, digan lo que digan, ya ellos rehusaron creer en la verdad y creyeron en la mentira. Y como ellos creyeron en la mentira, van a tener un castigo eterno. Y vamos a Apocalipsis 21:8. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van a caer ahí? Los incrédulos, porque el tema es los incrédulos, pero están otros. El idólatra es otro incrédulo. Crees en lo hecho del hombre porque eso es lo que ve y toca. Y le pasa la mano a la Virgen del Carmen, le pasa la mano al Cristo muerto, porque eso es lo que te han hecho creer. Pero Cristo vive en nuestros corazones. Cristo no vive en una imagen. Cristo no vive en un retrato. Cristo es la esencia de Dios, la sustancia de Dios, viviendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, viviendo en nuestras vidas. Dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Jesús, allí hay libertad. Ese es el que está en nosotros. Consecuencias, condenación en vida, muerte espiritual y castigo eterno. Consejo de Dios para su pueblo creyente. No litigiar. Hay cristianos peleando. 1 Corintios 6, del 1 al 8. Los litigios delante de los incrédulos, lo que hace es que ellos no llegan al camino de Dios. 1 Corintios 6, del 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Da tristeza muchas veces, y ahora les cuento. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Da tristeza, hermanos peleando, demandando al otro, ante los jueces incrédulos, y no van ante el hermano sabio o la hermana para que lo escuchen. ¿Sabe por qué? Porque no creen en la palabra. Creen que usted no es capaz de juzgar un caso y que ustedes pueden tener armonía y paz, y el que le deba pagarle al otro, comprometiendo su palabra, pero tienen que ir a los juzgados. ¿Sabe qué le dice el otro? Vaya a la casa de justicia enseguida. Ambos son cristianos. Vaya y ande el juez, sin saber qué clase de juez. No estoy hablando mal de los jueces. Estoy hablando que hay jueces corrompidos, así como hay cristianos corrompidos. Y jueces que te pueden ayudar, sí, pero hay jueces cristianos dentro de la iglesia, hombres y mujeres sabios y sabias, que pueden deslindar cualquier problema y no ponerse en un espectáculo allá donde haya tanto incrédulo, y por eso es que la gente no quiere llegar al reino de los cielos. Por causa de tus actos, ponen a vituperar el nombre de Jesús. Segundo, no unirse con quién. Vamos a leerlo. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial es el diablo. O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Amén, iglesia. Las yuntas desiguales, y por eso siempre le digo, iglesia, sea radical. No se deje llevar de emoción y sentimiento. Sea radical en su principio. No se una en los festejos con los incrédulos, porque ¿qué festejan ellos? Ahora vienen tradiciones. No se case siendo un cristiano o una cristiana. No se una con un adúltero, con un fornicario o fornicaria, con un incrédulo, porque ellos no conocen. Así andábamos nosotros. Nosotros no conocíamos a Dios, y por eso hicimos cosas que eran desagradables, pero Dios nos llamó un día y nos limpió, y hoy somos hijos e hijas de Dios, y Él es nuestro Señor Todopoderoso. Amén, iglesia. Entonces miramos, consejo de Dios: no litigiar, no estar en contienda delante de los impíos, de los incrédulos. Busque una persona que le ayude en la iglesia. Nosotros somos jueces, pero busque al sabio, no busque a otro que esté peor que usted. Al que le pueda ayudar o los pueda ayudar, cualquier sea el problema. Imagínense, si vamos a juzgar los ángeles, vamos a juzgar las 12 tribus de Israel, ¿cuánto no vamos a juzgar casos tan pequeños de esta vida? Pero crea la palabra. Y otro, no se una. Si ya usted es un pueblo escogido por Dios, nación santa, lo sacó del mundo
¿para qué va a unirse otra vez lo mismo? Cambie, sea radical en sus principios. No se deje mover de emociones y sentimientos porque lo pueden arrastrar al infierno. Créale a la palabra. Y concluimos. Ser proveedor. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hombres, líderes, sean proveedores en todo, porque no es solamente meter un saco de arroz, lata de mantecas, toda comida como si fuera a cuidar solamente unos marranos, el vientre. Eso es lo que hace el mundo. Provéale la parte espiritual. Es una responsabilidad que tiene usted como cabeza de ser proveedor en todo, no solamente en la comida, porque a veces vemos casas que tienen todo y no tienen a Cristo. Ni siquiera se acuerdan de hacer una oración en la mañana, pero sí se acuerdan porque tienen la nevera llena. Y por eso es que hay tanta gordura hoy en día. Gordura física, pero no tan gordo espiritualmente. Espiritualmente tan raquítico. Entonces el que no provea es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Y segundo, debemos de orar más. ¿Sabe por qué? Porque no de todos la fe. Vamos a 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 2. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces miren, el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo, ha negado la fe. El que no ora en su casa, por su familia, por la iglesia, por la nación, también puede recibir problemas, no ser librado de hombres perversos y malos, porque no de todo es la fe. Entonces tenemos que orar, y más que todo ser proveedores en la parte espiritual, y Dios se encargará de la parte material. Busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo esencial aquí es palabra y oración, para que el reino de Dios fluya de adentro hacia afuera y podamos ser testimonio a un mundo perdido, sal y luz a un mundo caído. Gracias por la atención prestada, iglesia, y oremos esta palabra. Padre, te damos gracias por la palabra que nos diste hoy. La ponemos en tu presencia para que pueda correr al mundo y muchos incrédulos puedan ser creyentes, así como andaba Tomás dentro del ministerio, y tú los puedas convertir a esos verdaderos creyentes en Jesucristo, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Oramos por la familia espiritual alrededor del mundo, por la familia en carne, las autoridades, te ponemos los médicos, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Oramos por los enemigos, los bendecimos, aquellos que nos ultrajan, y oramos por ellos. Por los presos en las cárceles y los que están fuera, presos de vicios también. Oramos por ellos, Señor. Y por todos aquellos niños que están abandonados, aquellos hogares que están divorciados se puedan reconciliar. Y todos aquellos que están poniendo a sufrir a personas por sus terquedades puedan ser convertidos también, y pueda llegar la paz que Cristo da a cada uno de los que creemos en su bendita palabra. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes.